Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tengo un tema que de verdad está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco, específicamente en una historia llena de drama, rivalidad, amores truncados y por supuesto mucho misterio. Hoy vamos a desentrañar el enigma que rodea la supuesta rivalidad entre dos figuras icónicas en el universo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo, y Hande Erçel, la adorada actriz que se ha convertido en un referente de estilo y talento. Pero, ¿por qué digo supuesta? Bueno, como ya saben, el mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para especulaciones, chismes, rumores y medias verdades. Y como siempre, la verdad, como una joya preciosa, se esconde un poco más allá de la superficie, esperando ser descubierta. Y por si acaso, para los que aún no estén completamente familiarizados, estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento. Hande Erçel, la radiante actriz que nos robó el corazón en Love is in the Air, y Kerem Bürsin, su carismático CEO protagonista en la misma serie y el hombre que digamos provocó suspiros y enamoramientos en Turquía y en muchos rincones del mundo con su encanto, profesionalismo y talento innato. La pregunta del millón, la que ha alimentado conversaciones, debates y titulares durante mucho tiempo, es ¿por qué se habla de una rivalidad? ¿Hay algo más allá de simples rumores y chismes malintencionados? ¿Y todo esto tiene alguna conexión con el amor, el desamor, los corazones rotos y las nuevas oportunidades? Prepárense porque vamos a adentrarnos en este laberinto de intrigas y emociones. Agárrense fuerte porque el viaje promete ser revelador. Pero antes de sumergirnos de lleno en este chismecito jugoso, quiero hacerles un llamado especial. Si son nuevos por aquí y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos, donde exploraremos los secretos, chismes, dramas más candentes y los momentos más memorables del mundo del espectáculo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo y me motivan a seguir creando contenido de calidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con lo que realmente importa. Para entender la génesis de esta supuesta rivalidad, debemos retroceder en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air. Esta serie, como ya mencioné, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem, la conexión que irradiaban en cada escena, era, sencillamente, electrizante. La pantalla parecía que iba a explotar cada vez que compartían un momento, una mirada, un diálogo. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en docenas de países alrededor del mundo. Y como era de esperarse, la audiencia, los fanáticos y los medios comenzaron a fantasear, a soñar y a especular con la posibilidad de que esa chispa, esa magia que veíamos en la ficción, se trasladara a la vida real. Y vaya que acertaron. Hande Erçel y Kerem Bürsin, para alegría de sus seguidores y para deleite de los románticos empedernidos, comenzaron a salir. No tardaron en convertirse en la pareja más admirada, más fotografiada y más comentada de Turquía. Era como si el cuento de hadas de la serie se materializara en la vida real. Fotos en redes sociales, declaraciones de amor en público, muestras de cariño en eventos y alfombras rojas. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos aspirábamos a tener. Eran jóvenes, guapos, talentosos, exitosos, y sobre todo, derrochaban amor y complicidad. Todo el mundo los adoraba. Eran la encarnación del éxito y la felicidad. Pero como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas, lamentablemente, no dura para siempre. Después de un tiempo, la pareja, para sorpresa y desazón de muchos, anunció su separación. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde los engranajes de la especulación comenzaron a girar a toda velocidad, y donde las sombras de la duda y la incertidumbre comenzaron a proyectarse sobre la ya de por sí delicada relación entre los involucrados. ¿Por qué? ¿Saben qué? Los rumores y las conjeturas se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Algunas fuentes cercanas afirmaban que la ruptura se debía a las apretadas agendas de ambos, a la distancia impuesta por los proyectos profesionales de cada uno, a las diferencias que se habían vuelto irreconciliables, a la fatiga de la rutina o simplemente, a que el amor, esa fuerza volátil e impredecible, había llegado a su fin. Otros, en cambio, apuntaban a terceras personas, a celos, a envidias, a conflictos de intereses y a supuestas infidelidades.
Pero lo que realmente incendió la mecha, lo que detonó la explosión mediática, fue vamos a llamarlo terremoto mediático que siguió a la ruptura. ¿Y quiénes fueron los principales sospechosos y, por consiguiente, las figuras centrales de este terremoto? Pues básicamente dos figuras femeninas que a su vez, eran dos de las actrices más populares y exitosas del momento. La primera, Demet Özdemir, otra gran estrella de la televisión turca, reconocida por su talento, su belleza y su carisma. Y la segunda, la propia Hande Erçel, y su supuesta nueva pareja en ese momento, que para sorpresa de muchos, era su compañero de trabajo Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Los rumores, las especulaciones y los chismes más audaces apuntaban a que la relación entre Hande y Kerem había llegado a su fin, en gran medida, debido a la creciente cercanía de Kerem con Demet Özdemir. Y eso, amigos, fue la chispa que encendió el fuego de la especulación. Los medios de comunicación turcos, que como ya sabemos, son bastante dados al drama, a las noticias sensacionalistas y a las portadas llamativas, se lanzaron a la caza de cualquier información, por mínima que fuera, para alimentar la polémica. Empezaron a publicar titulares sensacionalistas, a analizar cada fotografía, a diseccionar cada gesto, a interpretar cada mirada, a examinar cada comentario en las redes sociales. La situación se convirtió en una verdadera locura, un frenesí mediático que arrastró a todos los involucrados. Pero la cosa no quedó ahí, porque ¿qué sucede cuando se desatan rumores de rivalidad, de amores prohibidos y de triángulos sentimentales? Pues que la gente, de forma casi instintiva, comienza a tomar bandos. Y en este caso la situación se complicó aún más, porque Demet Özdemir y Hande Erçel, como mencioné anteriormente, ya eran dos de las actrices más queridas, seguidas y admiradas del momento. Cada una tenía su propio grupo de fanáticos, su propia legión de seguidores incondicionales, y como era de esperar, la guerra comenzó. Los fans de cada actriz, movidos por la lealtad, la admiración y en ocasiones, por la defensa a ultranza de sus ídolos, comenzaron a defender a sus actrices favoritas, a atacar a la rival, a lanzar indirectas y pullas en las redes sociales, a crear bandos y a fomentar la confrontación. Y por supuesto, la prensa sensacionalista se encargó de echar más leña al fuego, de avivar las llamas, de amplificar los rumores y de alimentar la supuesta rivalidad entre las dos actrices, aprovechando la atención y el interés del público. Y en medio de todo este torbellino, Kerem Bürsin, como era de esperarse, también se vio involucrado. Se le acusaba de ser el causante de todo este drama, de haber jugado con los sentimientos de ambas actrices, de ser infiel, de ser un hombre inconstante y, en definitiva, de ser el villano de la historia. La situación, como pueden imaginar, se puso verdaderamente fea, tensa y llena de especulaciones que en muchas ocasiones rozaban la difamación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existe una rivalidad palpable y real entre Hande Erçel y Demet Özdemir? ¿O es todo una mera invención de los medios de comunicación, de los fans y de la maquinaria de la especulación? Pues, aquí viene la parte más interesante, la que nos invita a reflexionar y a cuestionar lo que vemos, leemos y escuchamos. Porque a pesar de todos los rumores, de todas las especulaciones, de todos los titulares sensacionalistas y de los comentarios en redes sociales, hasta el momento, no existen pruebas concretas, contundentes e irrefutables de que exista una rivalidad real y tangible entre Hande Erçel y Demet Özdemir. Es decir, no hemos visto a las actrices peleándose en público, no hemos sido testigos de declaraciones incendiarias, no hemos detectado ataques directos o indirectas veladas que confirmen la existencia de una enemistad. Lo que sí hemos visto, y esto es crucial e importante, es que ambas actrices, a pesar de la presión mediática y de la insistencia de los medios, han intentado mantener una imagen de profesionalismo, de respeto mutuo y de madurez. En varias ocasiones, tanto Hande como Demet han evitado hablar directamente sobre el tema, han evitado entrar en polémicas, han preferido centrarse en sus trabajos, en sus proyectos personales, en su crecimiento profesional y en el cuidado de su imagen pública. Han demostrado con su comportamiento y sus acciones que no están dispuestas a alimentar el morbo, a dar juego a las especulaciones y a caer en la trampa de la prensa sensacionalista. Han actuado, en definitiva, con inteligencia, con elegancia y con una notable dosis de madurez, algo que en un mundo tan expuesto y mediático como el suyo, es digno de admirar y de reconocer. ¿Y qué hay de Kerem Bürsin? ¿Es realmente el villano de la historia, el hombre que provocó el caos, el desamor y la supuesta rivalidad? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza.
Lo que sí sabemos, y es un hecho innegable, es que después de la ruptura con Ander Zel, Kerem se ha mostrado, por decirlo de alguna manera, muy discreto en cuanto a su vida personal. Ha evitado hablar sobre el tema, ha preferido centrarse en su carrera, en sus proyectos profesionales y en mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Y por supuesto también ha tenido que lidiar con los rumores sobre su supuesta relación con Demet Özdemir, con los que, por cierto, él nunca ha confirmado ni desmentido de manera categórica. Ha guardado silencio, permitiendo que la especulación siga su curso, aunque en varias ocasiones ha expresado su deseo de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Así que, resumiendo, la supuesta rivalidad entre Ander Zel y Demet Özdemir, y la supuesta implicación de Kerem Bürsin en este drama, se basan en gran medida en rumores, especulaciones, en la amplificación de los medios y de los fans. No existen pruebas concretas que confirmen que exista una rivalidad real, ni tampoco que Kerem haya sido el único causante de todo este supuesto conflicto. Lo que sí es cierto, y es algo inherente a cualquier historia de amor, desamor, separación y nuevos comienzos, es que hay muchas emociones involucradas, que las relaciones humanas son complejas, que las cosas no siempre son lo que parecen y que, en el mundo del espectáculo, todo se magnifica y se distorsiona, creando una narrativa que en muchas ocasiones se aleja de la realidad. Pero, ¿qué podemos extraer en claro de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia, más allá de los chismes y las especulaciones? Pues, en primer lugar, que el mundo de las celebridades es un universo complejo y, en muchos aspectos, hostil. Hay mucha presión, mucha exposición mediática, una constante necesidad de agradar, y es muy fácil que los rumores, las especulaciones y las medias verdades se apoderen de la narrativa, generando malentendidos, conflictos y, en ocasiones, hasta daños irreparables. En segundo lugar, que es fundamental, en un mundo inundado de información, ser críticos con lo que consumimos. No todo lo que leemos o vemos en los medios de comunicación es cierto, y es esencial contrastar las fuentes, analizar los hechos, discernir entre la información objetiva y la opinión subjetiva, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y por la búsqueda del morbo. Y en tercer lugar, que al final del día, todos somos seres humanos. Los famosos, los actores, los cantantes, los deportistas también sienten, sufren, se enamoran, se desenamoran, tienen sus propios problemas personales, sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos. Y a veces la mejor forma de lidiar con estas situaciones es respetar su privacidad, no juzgar a la ligera y evitar alimentar el fuego de la especulación. Y ahora, volviendo al tema principal, porque creo que todo esto está, de alguna manera, intrínsecamente relacionado con el amor. Pues porque al final el amor en todas sus formas y manifestaciones es el motor de muchas de estas historias. El amor, el desamor, los celos, la envidia, la decepción, la añoranza, la felicidad, son emociones muy poderosas, muy intensas y muy humanas que pueden generar mucho drama, mucho conflicto y, en ocasiones, hasta cambios trascendentales en nuestras vidas. Y en el mundo del espectáculo, donde las emociones están a flor de piel y donde la imagen pública es crucial, ese drama, ese conflicto se multiplica por 1000. La búsqueda del amor, la lucha por el amor, el dolor del desamor, la esperanza de un nuevo comienzo, son temas universales que conectan con la audiencia, que generan empatía, y que, en definitiva, son el combustible que impulsa muchas de estas historias. Y por eso es inevitable que el amor, en sus múltiples facetas, esté presente en el mundo de las celebridades, en las telenovelas, en el cine y en la televisión. Así que, en resumen, la supuesta rivalidad entre Ander Zel y Demet Özdemir, y la supuesta implicación de Kerem Bürsin en este drama, es una historia compleja, llena de rumores, especulaciones y drama, pero sobre todo, es una historia que nos habla sobre las relaciones humanas, sobre el amor, sobre el desamor y sobre cómo el mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, puede amplificar, distorsionar y, en ocasiones, hasta crear realidades paralelas. No hay pruebas concretas de que exista una rivalidad real, pero sí es cierto que la situación generó un gran revuelo mediático y que de alguna manera involucró el amor, el desamor, los celos, la envidia y los nuevos comienzos. Y al final creo que lo importante es aprender a leer entre líneas, a cuestionar lo que vemos y a recordar que detrás de cada noticia, de cada rumor y de cada especulación, hay personas, hay emociones y hay una historia que merece ser contada con respeto y con una pizca de empatía. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya invitado a reflexionar y que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de
Las telenovelas turcas lleno de pasión, intrigas y por supuesto, mucho drama. Recuerden dejarme en los comentarios qué les pareció el vídeo, si ustedes también creían en esta rivalidad, qué otros temas del mundo del espectáculo les gustaría que abordara en próximos vídeos, y cualquier otra opinión o sugerencia que tengan. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido. Es súper importante para mí y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.